Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, esta emisora, sus empleados y auspiciadores no se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. La hora a las 6 en punto. A continuación les vamos a presentar el programa Caminando Contigo con el Padre Juan Carlos Restrepo. Así que buenas tardes y adelante, Padre. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. A través de esta bella emisora donde empezamos este nuevo proyecto, Caminando Contigo. Y quiero empezarlo con la lectura de Lucas, en el capítulo 24, verso 13, que nos coloca en esa condición del camino. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Esta es la palabra del Señor. Yo no es que haya querido cortar el evangelio de una manera abrupta, sino que quisiera poner nuestras mentes y corazones en esa condición del camino. Aquel mismo día, ese mismo día es hoy, a esta hora. Dice que dos discípulos iban a un pequeño pueblo. Nosotros no vamos a un pueblo, pero somos esa humanidad itinerante, esa humanidad que va de camino, por donde Dios nos va marcando el sendero. Que en estos días estamos en nuestras casas, en un tiempo de encuentro, en un tiempo de cuarentena, en un tiempo de protección, que está a una distancia grande del camino que hemos de recorrer y que solo Dios sabe qué tan larga es esa distancia. En el camino conversaban sobre lo sucedido, porque todos nosotros, tú y yo, nosotros, hablamos a toda hora de lo que nos sucede. Hablamos con los unos y con los otros. Callamos algunas cosas y decimos otras tantas. Y repetimos las que más nos gustan y evitamos las que más nos disgustan. Pero siempre en el camino conversamos. Y las conversaciones nos hablan de los sentimientos, de las emociones. Porque normalmente contamos aquello que nos ha tocado el corazón. Jesús los alcanza y se pone a caminar con ellos. Y esta frase es la que le da sentido a este proyecto que estamos empezando hoy. Caminando contigo es la propuesta que nos hace Jesús desde la resurrección. Que Él no nos va a dejar solos, que Él nunca nos ha dejado solos porque no estamos solos, que Él camina con nosotros, que Él no está sentado a la diestra del Padre y eso significa estar lejos de nuestra vida y de nuestra historia. Él camina con nosotros, Él siente nuestros dolores y nuestras alegrías, Él experimenta nuestros fracasos y Él nos levanta cuando hemos caído. El Señor Jesús va en el camino con nosotros y nosotros caminamos con Él. Y así hace nuestra iglesia, la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Quiere hacerte sentir que va caminando contigo, que aunque estamos quietos, sí nos estamos moviendo, porque todo lo que está sucediendo no es cuestión de un movimiento físico que nos lleve de un punto a otro. Lo que está sucediendo es una transformación en nuestros corazones. Mientras la humanidad le va poniendo freno a la velocidad con la que el virus quiere correr por el mundo, nosotros estamos acelerando nuestras mentes y nuestros corazones para alejar de nosotros todo lo que nos ha hecho daño. Porque no ha entrado el COVID-19 a nuestra casa, pero otros virus han entrado a nuestra casa. Y el Señor camina con nosotros para que seamos capaces de desterrar todas esas cosas que nos han hecho daño, todas esas cosas que no funcionan. Y que seamos capaces de sanar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra historia. Caminando contigo es un presente activo. Caminando contigo significa que tú estiras tus brazos, energizas tus pies, pero sobre todo abres tu corazón a la voluntad del Señor, que te ama y camina contigo. Qué bueno es el Señor, que hace maravillas con nosotros, que hace nuevas todas las cosas.
A veces nosotros los seres humanos vivimos preocupados por lo que ha sido nuestro pasado. Y ese pasado nos ha generado algún tipo de emociones. Yo quiero hablar un poquito de cómo nosotros nos comportamos en el conflicto, en la crisis. Cuando uno habla con ciertas personas por teléfono, obviamente, siente como esa angustia que nos genera el estar en nuestras casas. Para muchos de nosotros, por situación de la historia del pasado, son experiencias repetidas. En la vida, a mí alguna vez me tocó, dentro de mi formación, estar un año completo en una casa y no había permiso de salida. Entramos una misa de inicio y después de un año la misa de fin y salida. Bueno, había misa todos los días. Pero lo que quiero decir es que tal vez el estar en el mismo espacio con las mismas personas en mi historia es algo que se repite. Pero para muchos esto ha despertado una serie de emociones y de sentimientos que estaban ahí guardados porque nuestra inteligencia emocional así lo hace, retiene cosas, retiene y las repasa cuando le conviene y cuando no le conviene vuelve y las guarda. Y ese es producto, eso es lo que ha dado resultado a nuestro aprendizaje, a nuestro carácter, a nuestra forma de vida. Ese aprendizaje nunca ha estado separado de los sentimientos que nosotros hemos tenido y de nuestras emociones cotidianas. El Señor quiere que nosotros podamos dejar atrás muchas de esas cosas del pasado, porque cuando nosotros no las hemos sanado, pues produce unos resentimientos, produce unas respuestas incluso físicas que denotan que eso que guardamos nos hizo daño. Está casi comprobado que el 60-70% de nuestras enfermedades tienen origen en lo emocional, en que nosotros no hayamos hecho un sano proceso de las cosas del pasado. Y muy seguramente cuando desde el 16 de marzo nos quedamos en nuestras casas, al no tener un presente tan activo, al tener un futuro incierto, pues esa misma incertidumbre nos volcó al pasado. Nos volcó al pasado para empezar a recordar cosas, en ocasiones mortificarnos, en ocasiones hacernos daño, en ocasiones lastimarnos a nosotros mismos y generar una crisis. Y por eso nos molesta muchas veces el estar confinados. Y por eso muchas veces quisiéramos que ya nos levantaran esta medida, porque qué pereza pues, qué aburrimiento encontrarnos con nosotros mismos y que Dios nos esté dando la oportunidad que mientras el mundo se quiere sanar de un virus, Dios quiera que tú te sanes de algunos daños que tienes ahí en el corazón, como yo también los tengo y he querido sanarlos en estas 5 semanas que ya he vivido de cuarentena. Pero vamos un poquito también más allá. Cuando tú no has sanado muchas de esas cosas de tu interior, las relaciones con las demás personas se pueden fracturar o se van fracturando o ya están rotas. Genera crisis, genera conflicto. He leído artículos donde se habla que en muchos lugares se ha disparado la violencia intrafamiliar. Pues es obvio. Si cuando antes el contacto era de 1 hora o 2, por mucho en casa, y había violencia, porque no se soportaban el uno al otro, dígame ahora que están las 24 horas, 7 días a la semana, pues la violencia es, al parecer, el único recurso que se tiene, según esas personas, para desahogar y no contener la agresividad que llevan dentro. ¿Qué es lo que hace que yo entre en conflicto con las personas? ¿Qué es lo que provoca que yo a veces reaccione de la manera que reacciono? Pues es la reflexión que yo quiero hacerles hoy en este camino con Jesús. Jesús entonces se ha adelantado a nosotros y nos dice, ¿qué van andando, qué van hablando por este camino? Y nosotros hoy le vamos a decir que estamos hablando de las cosas por las cuales hemos generado conflicto con las personas. El ser humano no es conflictivo, per se. Lo que el ser humano no ha podido hacer es
expresar y sanar sus emociones. Y eso nos lleva al primer punto de esta reflexión del conflicto, y es: nosotros no nos comunicamos bien ni con nosotros mismos ni con los demás. Qué difícil en ocasiones nos resulta el comunicarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros a nosotros mismos nos decimos? Yo he molestado toda la vida, desde que trato este tipo de conversaciones con la gente, y les digo: tú por la mañana cuando te levantaste, te consentiste. A veces me miran con un poquito como de morbo, porque se imaginan cosas que no deben imaginarse. Qué bueno sería mirarse al espejo y darse cuenta de una obra perfecta que hay frente al espejo, de un ser humano completo, de un ser humano lleno de fuerza, de vigor, lleno de la gracia de Dios, lleno de inteligencia, dotado de sabiduría, de paciencia y de fortaleza. Qué bueno sería comunicarse a sí mismo la posibilidad de hacer las cosas, y de que si en algún momento las hiciste mal, puedas volver, no atrás, sino volver a repetirlo, el acto, las acciones, para hacerlas bien, porque el Señor Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad, cada amanecer es un volver a nacer. No nos comunicamos con nosotros mismos. Si nos peinamos y un pedazo del pelo coge para donde yo no quiero, nos enojamos ya con el pelo, con el peluquero, con las tijeras, con el cepillo. No nos comunicamos gusto a nosotros mismos, no nos damos gusto con nosotros mismos, no estamos satisfechos de lo que somos nosotros mismos. En ocasiones nos comparamos, en ocasiones nos volvemos lastimeros con nosotros mismos, en ocasiones incluso somos agresivos, somos de las expresiones de yo no puedo, yo no lo voy a hacer, o no quiero hacerlo porque es que yo no tengo las capacidades, etcétera, etcétera. Nos ha quedado difícil en muchas ocasiones comunicarnos con nosotros mismos. Este tiempo está pidiéndonos que hagamos contacto con nosotros mismos. Ese gesto de tener que repetidamente lavarse las manos en el día es una forma muy directa en que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos: no te he cuidado, porque nosotros no nos hemos cuidado bien en las horas de sueño, en la comida con la que nos nutrimos, en los libros que leemos, en las cosas que hacemos. Tenemos que aprovechar este tiempo, en esta crisis, en esta situación mundial, para empezar a comunicarnos bien con nosotros mismos. Es hora de que te comuniques bien contigo mismo, que camines derecho y tranquilo, que mires de frente a la persona con la que estás hablando, que des la mano con fuerza, y cuando podamos volvernos a dar abrazos, que des ese abrazo sincero, con una sonrisa perfecta, que produzca alegría y paz al otro. Y entonces ahí damos el paso a lo siguiente: ¿sí? Debo comunicarme bien con los demás, debo comunicarme de una manera espontánea, no fingida, debo comunicarme con el corazón y no con la obligación social, debo comunicarme con apertura y no con interés, debo comunicarme con una visión de que el otro me apoya y no con la visión de que el otro me quiere hacer daño, me quiere ver caído. Debemos comunicarnos bien entre nosotros mismos, porque al no hacerlo entramos en conflicto. Cuando no hay una sana comunicación, cuando las ideas no son claras, cuando las preguntas quieren es averiguar otra cosa, eso no funciona. Nosotros debemos ser claros, transparentes, asertivos, comunicarnos de una manera espontánea, precisa, oportuna, adecuada con los demás. Comunicarnos entendiendo que el otro es parte de ese regalo que Dios me ha dado en la vida para poder ser mejor yo. El otro no es un rival, el otro no es al que yo debo ver cómo le hago zancadilla para que se caiga, y mientras él se soba, yo avanzo un poquito más adelante o hasta le quito lo que lleva en las manos para tener yo más. Conflicto se origina en la escasa comunicación entre nosotros, con nosotros mismos, y entre nosotros, los unos con los otros. Pero también el conflicto se genera porque
Dejamos que nuestra mente suponga cosas. La suposición es la base del error. Yo no puedo andar suponiendo que el uno piensa una cosa, o siente alguna cosa, o está haciendo alguna cosa, o está tramando alguna cosa. No puedo suponer. Yo no creo que nuestra sabiduría radique en la posibilidad de adivinar o creer o intuir las acciones del otro. Y sobre todo creer que el otro, cada que se arrima a mí, me quiere hacer daño. Porque cuando eso pasa, yo vivo a la defensiva de los demás. Y si yo ando a la defensiva, voy a estar siempre atacando, haciendo daño. Voy a estar lastimando. Y a veces termino lastimándome a mí mismo. Está conectada con la comunicación, con el punto anterior. No debemos hacer suposiciones de nada, ni de nadie. La suposición lastima a la verdad. La suposición no da espacio a la creatividad de las personas. La suposición te coloca a ti como si tú fueras el omnipotente y lo que te hace es una persona prepotente. Y eso crea conflictos, eso daña relaciones, eso rompe la comunicación. Tercero, el conflicto, la crisis, se daña cuando yo voy sacando conclusiones de todo. Como si yo me comiera un helado hoy y eso diera la posibilidad de concluir que a mí me gusta el helado. Como cuando el hijo se emborracha la primera vez y la mamá o el papá le dicen que es un alcohólico. Son dos cosas diferentes. Un acto no determina una actitud. Así está definido en la moral. Un acto se puede corregir. Una actitud hay que reeducarla. Y nosotros a veces sacamos conclusiones muy a priori, por una palabra, por un gesto, por una camisa que se puso o por la que no se puso, por la forma en que camina, por la forma en que habla. Sacamos conclusiones de las personas y las encasillamos, las determinamos, las ubicamos en unos cajones especiales que nosotros hemos concluido y los encerramos ahí y los privamos de la libertad de ser ellos mismos. Las crisis, los conflictos se generan cuando yo saco conclusiones de las personas y no dejo a esas personas, no dejo a esas realidades, no dejo a esos momentos ser ellos mismos porque son ellos mismos. La crisis se origina cuando llevo a las personas al espacio de la conclusión que yo quiero demostrar también. No lleguemos a conclusiones porque sí, lleguemos a conclusiones porque se ha hecho ya una indagación o una investigación. Mientras tanto, nuestro deber es ayudar a las personas que se han caído, que se han equivocado, que están por fuera del camino, que vengan a este camino por donde vamos nosotros caminando, para que juntos caminemos de la mano del Señor, haciendo su voluntad, y caminemos de la mano de quienes nos lideran para poder construir un mundo, una sociedad mejor. Otro punto es ese que tenemos a veces, esa tendencia que tenemos nosotros de enviar mensajes duros que le hacen difícil al otro entender. Nosotros, y no hablo de ironías, ni de sarcasmos, ni de cinismo, porque si hablara de esas tres, creo que serían materia de un solo programa. Pero a veces nosotros somos duros con las demás personas. Somos duros con los demás. Y somos duros por el simple hecho de ser duros. Y somos duros porque hemos ligado ese tipo de dureza de carácter o de temperamento, fingido porque no es propio, a un rol, a una situación particular, a un modo de autoprotección. Entonces yo me protejo enviando mensajes duros para que al otro se le torne difícil vivir la vida, caminar el camino. Nuestra idea no es la de estorbarle al otro el camino. Nuestra idea es hacer como en la lectura del Evangelio que hicimos al inicio, hacerle posible al otro el caminar el mismo camino nuestro. El otro no tiene que dar los mismos pasos, no seamos tan celosos, ni reduzcamos el ejercicio del otro o la inteligencia del otro. Él hará el mismo camino porque todos vamos para el mismo lado y tenemos que tomar el mismo camino. No va a dar los mismos pasos,
no va a ir a la misma velocidad, no va a gastar el mismo tiempo, tal vez más, tal vez menos. Así que no necesitamos hacerle duro el camino al otro, necesitamos hacérselo llevadero, amable. Y estas cosas crean crisis, generan conflictos, rompen relaciones, agreden esos vínculos entre una y otra persona. Ahora bien, no se trata pues de que vayamos a evitar los conflictos. La sociedad occidental le teme al conflicto, la sociedad oriental es feliz con el conflicto. Para los orientales la crisis es una oportunidad. Para los occidentales habría que hacer un curso de resiliencia para poder entender que las crisis son la vía más rápida para llegar a algún lugar, porque son la forma de probar nuestras fortalezas y se convierten por ello en oportunidades. Los conflictos son necesarios. Lo que tenemos nosotros es que aprender a resolver los desacuerdos. Y los desacuerdos se arreglan de una manera sencilla en las relaciones con las personas, y es cediendo. Cuando tengo un desacuerdo con alguien, no debo buscar siempre tener la razón. Lo que tengo que hacer es buscar la forma de ceder yo una parte, que el otro ceda una parte, encontrar los aspectos comunes y seguir para adelante. Porque por eso es un camino. No nos vamos a detener y a quedarnos ahí, porque si nos quedamos viendo quién tiene la razón, los demás siguieron su camino y nosotros nos quedamos ahí estancados y pasarán días o semanas y no hemos llegado a ningún lado ahí quietos. Tenemos que aprender de los conflictos, la posibilidad que tenemos nosotros de dejar de ser tan tercos con nosotros mismos y con la vida, que no siempre tenemos la razón, y ceder un poco, y que el otro ceda un poco, y se resuelve el conflicto. Tenemos entonces de esa manera que aprender a resolver los desacuerdos. Pero también tenemos que sanar los resentimientos, para que esos resentimientos no se conviertan en nosotros, en una pelea interior que nunca va a tener fin, y va a ser tan grave que va a terminar desangrándonos. Así que nosotros no solamente tenemos conflictos con nosotros mismos, a nosotros, conflictos con los demás. Padre, tenemos resentimientos. Padre, si usted me lo permite, con todo su respeto, vamos a ver si escuchamos un cántico de Cristo y luego vamos a regresar con este tan importante proyecto y este programa que sabemos que va a ser un programa de una audiencia bastante extensa. Así que vamos a escucharlo, Padre. Dale, vamos. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay gente que dice que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores le dijeran a los hombres por cuál manos todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres creer y apuntar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no
puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento, es que es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Y retomamos, habiendo tomado conciencia con la canción de que hay un Dios verdadero que ha hecho toda la creación y que nosotros somos parte de esa creación, somos su obra más perfecta y más grande, pues tenemos que ser co-creadores con Él, y una forma es cuidarnos a nosotros mismos, y es lo que estábamos diciendo cuando retomando. No eso se trata solo de saber resolver desacuerdos y conflictos con los demás, sino también sanar los resentimientos que hay en nuestro corazón, para que esos no nos desangren a nosotros. Nosotros no podemos volver a nuestro cerebro una biblioteca de frustraciones. No podemos volver a nuestro corazón un cajón donde guardo lastimeramente las cosas de un pasado de dolor. El ser humano debe dejar eso, debe limpiar eso, debe sanar eso, porque si aún no lo ha sanado, esos resentimientos son los que dañan la forma de ver las cosas. La creación misma de Dios, toda ella, no solamente las demás personas, sino toda la creación. El Señor es bueno con nosotros, nos ha dado el don de la sabiduría y de la prudencia, y eso nos va a permitir a nosotros tener la capacidad suficiente de acabar con esos resentimientos y esas frustraciones que han podido hacernos daño, y que no se exteriorizan simplemente en una pelea con la persona que está al lado, más cerca o más lejos, sino con nosotros mismos. Nosotros no nos hemos dado cuenta muchas veces de que esas peleas externas no son más que la expresión de una constante pelea interna. Si yo me burlo mucho de las personas, realmente lo que estoy haciendo es burlándome de mí mismo, pero no nos damos cuenta y terminamos haciéndonos daño. Y vivimos en una permanente crisis a la cual nos acostumbramos. Vivimos como en un lado ni siquiera gris, negro, oscuro. Y estamos llamados a ser testigos de la luz, a hacer luz en el mundo. Así que qué bueno es que nosotros cojamos el corazón y sanemos todos esos resentimientos que tenemos con una actitud positiva en nuestro corazón, ¿sí? Ojalá tuviéramos a alguien con quien hablar abiertamente de las cosas. Ojalá tuvieras en tu parroquia, en la iglesia donde vas, a tu presbítero, a tu presbítera, a una persona con la que puedas hablar e ir sacando toda esa basura que hay, que ella te ayude a sacar esa basura, a limpiar bien el corazón
y liberarte de esos resentimientos para que puedas entonces solucionar esos conflictos y esos desacuerdos con las demás personas, porque los desacuerdos nacen de lo que llevas dentro, de lo que no has sanado contigo mismo. Que tengas una actitud positiva hacia ti mismo, que te veas a ti mismo positivamente, activa y positivamente, que te veas a ti mismo con fervor y con devoción, con respeto, que te veas a ti mismo, a ti misma, con una admiración profunda, que no te lleven pues a un exceso de ego, sino que con humildad te reconozcas una obra perfecta de Dios, porque así lo quiso Dios. Que seas capaz de escucharte a ti mismo y no te tengas miedo, porque muchas de las inspiraciones que hay dentro de tu corazón las inspira el mismo Dios, pero el miedo te hace lento a la respuesta inmediata a esas inspiraciones de la vida, a esas inspiraciones en cada momento. Que si tú estás ahí en tu casa, puedes dejar de hacer un poco lo que estás haciendo e ir a abrazar al que está ahí cerca. No tienes problema. Es que no te va a dar el COVID porque abrazas a quien está ahí contigo, está encerrado contigo hace mucho tiempo, comparte tu casa, comparte todo, dale un abrazo, míralo a los ojos y dile que lo amas. Consiéntelo, cuídalo, protégelo, porque él es un regalo que Dios te ha dado, y si lo haces con él vas a aprender a hacerlo contigo mismo, y ellos, esas personas con las que están, van a hacerlo también contigo mismo. Qué bueno es entonces, avanzando un poquito, en que tú y yo tomemos conciencia de nosotros mismos, que seamos capaces de observarnos y de reconocer en nosotros nuestras propias emociones, que sepamos realmente qué emociones son realmente nuestras y no fingidas, que no son producto de un rol que desempeñamos o que no son el escudo que yo coloco para no sentirme vulnerable frente a los demás. Tomemos conciencia de quiénes somos a través de nuestros sentimientos. Tú conoces lo que piensas, sabes realmente cuáles son tus pensamientos, qué piensas frente a las situaciones que te suceden, qué piensas realmente de las personas que te rodean, que nada de esos pensamientos sean tomados porque otros influyeron en ti, sino que es eso lo que tú realmente piensas y sientes. Y tercero, eres coherente con esas emociones, con esos pensamientos, y tus actos muestran que son el resultado de lo que piensas y lo que sientes. Esa es la primera forma de tomar conciencia de nosotros mismos. Y estamos en un tiempo precioso para poder darnos cuenta si eso que pensamos, si eso que sentimos y si eso que hacemos están conectados y son una sola cosa. Segundo, tratemos de crear un vocabulario para nuestras emociones. Se han tratado de hacer listas de emociones y en la psicología aparecen fácilmente listas de hasta 250, 270 emociones. Pero ¿de qué manera hablo yo de las emociones que yo tengo? ¿De qué manera me expreso yo de eso que yo tengo y de eso que yo expreso? ¿Cómo hablo yo de eso? ¿Y por qué quiero hablar de eso en este momento? Porque estamos en una situación de crisis y tenemos que aprender a manejar las crisis. Y la mejor forma de manejar la crisis no es solamente haciendo una rutina diaria de cosas, no es solamente aprovechando para hacer lo que tenía pendiente, no es solamente para dormir más o comer menos o qué sé yo, que cada uno sabe cómo ha vivido estas 5 semanas hasta ahora y las que vendrán. No, hablo de eso porque la forma de resolver las crisis como la que estamos viviendo es con la posibilidad que tenemos de ser emocionalmente activos. Porque nosotros, todo el mundo nos ha entrenado para hacer una rutina, físicamente activos, para estar ocupados, mentalmente activos. Lo que pretendemos en esta sesión de Caminando Contigo es que tú tomes conciencia de que eres un ser emocional y que como un ser emocional debes estar en comunicación permanente con tus emociones, con la forma en que tú reaccionas frente a las cosas. Debes hacerlo consciente. Las emociones no son ajenas de ti, están dentro de ti. Parte de lo que tú eres son tus emociones. Así que tomemos conciencia de nosotros mismos, observémonos, reconozcamos nuestras emociones, hablemos de nuestras emociones con asertividad,
con la verdad, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de moral. Las emociones no tienen moral, no son ni buenas ni malas. Otra cosa es que puedan ser positivas o negativas, pero no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. ¿Sí? Y Dios te dio la posibilidad de sentir. Lo que tú estás sintiendo ahora, habrá que ver si es positivo o es negativo, pero es la emoción, es la forma que tú estás reaccionando. Toma conciencia de esas emociones, conéctala con tus pensamientos, conéctala con tus actos para que empieces a ser coherente realmente en tu forma de vida. Es mi propuesta, así te lo planteo, que lo hagamos tú y yo. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a pensar en la toma de decisiones personales. Los seres humanos somos muy complicados tomando decisiones, porque cualquier decisión que se tome la vamos a justificar. Mi abuela decía que desde que la disculpa se hizo, ni el diablo quedó mal. Nosotros creemos que todo lo que hacemos está bien, difícilmente aceptamos que muchas de las cosas que hacemos está mal, y aunque al interior de nosotros mismos entendamos que si hemos obrado mal de alguna manera, pues entonces le damos la vueltica, lo justificamos, lo acomodamos, y muchas veces, cuando tenemos un poquito de soberbia y de prepotencia, la justificamos y acomodamos hasta la legislatura para que esas sean absolutamente claras y legales. Lo más difícil que tenemos los seres humanos es la forma en que tomamos las decisiones, porque a veces no tomamos las decisiones adecuadas, o porque no las tomamos en el momento adecuado, o porque no las tomamos con las personas adecuadas. Tomar decisiones es un arte, y en ese arte entra Dios, que nos da el Espíritu Santo, y es un arte magnífico. Y aquí tenemos que hablar de algo que se llama el discernimiento, es decir, hacer un momentico una pausa y empezar a examinar nuestras acciones y reconocer las consecuencias de esas acciones. Porque muchas veces nosotros no medimos las consecuencias. Yo lo reconozco, yo me he equivocado muchas veces. Hay cosas que he dejado de hacer, no por maldad, no me considero una persona mala, pero he dejado de hacer algunas cosas y esas cosas pudieron haber generado un imaginario en las otras personas. Cuando eso pasa, fue que no me detuve lo suficiente a examinar mi acción y a medir la consecuencia, sino que simplemente actué. Tenemos que aprender a ir despacio. Por eso esto es un camino, y no es un camino de velocidad, es un camino de paciencia, es un camino de sabiduría, es un camino que se va marcando en el tiempo de Dios. E ir examinando nosotros nuestras acciones y pensar nuestras consecuencias antes de obrar esas acciones. Este es el tiempo que nos ha dado el Señor para empezar a hacer ese discernimiento en nuestras decisiones personales. También saber si el pensamiento, ¿sí?, o la emoción está gobernando a una nueva decisión. ¿Qué nos inspira a nosotros a tomar decisiones? ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? ¿O por qué dejamos de tomarlas también? Porque ese es un arte, el de tomar decisiones o el de dejar de tomarse decisiones. Y hay que ver si eso está gobernado por nuestras emociones o por nuestra razón. La píldora, la clave, está en que la emoción y la razón se conecten para que las decisiones, bien sea que se tomen o se desista de ellas, sean prudentes y no me hagan daño a mí o no le hagan daño a los demás. Bueno, y esto aplica para todas las decisiones de la vida, para todas las decisiones de la vida. Es un poco la forma, lo trabaja la logoterapia, la forma de darle sentido a las cosas que yo hago. A veces hacemos las cosas por repetición y no por sentido. A veces le decimos a la gente que hagan las cosas porque yo tengo autoridad, no por el sentido de esas cosas en la vida de los demás. La mamá le dice al hijo, tienes que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo soy tu mamá. Esa no es una razón lógica. La razón lógica es darle sentido a eso que nosotros vamos a hacer. Porque si no lo hago, pues entonces voy a encontrar la forma. Vamos a hacer otra pausa. Vamos a escuchar una canción, Wake Up. Una canción que es bien interesante. Mientras hacemos una pausa para seguir un poquito con este tema de nuestras decisiones, de nuestras emociones en estos tiempos de crisis. Oigamos pues la canción.
cansado del camino, sin rumbo, sin sentido, no sabes a dónde vas. Como zombie vas vestido en manada sin dirección. La prisa es el tema de hoy. Y es que muy adentro tienes un gran vacío que no se puede llenar con oro ni con vino, y muy profundo grita una voz. Te dice eres mucho mejor. Abre los ojos, escucha la voz que grita. Wake up, despierta, gira 180 y comienza a andar contra la corriente, a los brazos del que quiere sanar tu vida y amarte de verdad. Wake up, despierta, no le tengas miedo a ser radical. Contigo está el gigante, él siempre va adelante, y de su amor nadie te separará, nadie te separará. Pareciera que todo está en tu contra, pero debes resistir. Pronto llegará tu hora y las puertas se abrirán. Tu bendición llegará. Abre los ojos, escucha la voz que grita. Wake up, despierta, gira 180 y comienza a andar contra la corriente, a los brazos del que quiere sanar tu vida y amarte de verdad. Wake up, despierta, no le tengas miedo a ser radical. Contigo está el gigante, él siempre va adelante, y de su amor nadie te separará, nadie te separará. Abre los ojos, escucha la voz que grita. Oh, 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 oh. Yeah. Despierta, y a 180 y comienza a andar contra la corriente, a los brazos del que quiere sanar tu vida y amarte de verdad. Wake up, despierta, no le tengas miedo a ser radical. Contigo está el gigante, él siempre va adelante, y de su amor nadie te separará. Muy bien, gracias. Continuamos entonces con este momento de nuestro control de manejo de crisis. Estábamos hablando de lo que era la ventaja de poder tomar decisiones adecuadas, decisiones personales adecuadas, ¿cierto? De no tener ningún temor en examinarnos a nosotros mismos, de saber cómo nuestra mente y nuestras emociones gobiernan las decisiones. Dejemos de ser impulsivos, es lo que quiero decir. Démosle un momento de tiempo al tomar la decisión. Hay una frase que no olvido de las reglas del discernimiento de Ignacio de Loyola, y una decía que en tiempos de extrema consolación y de extrema desolación nunca tomes decisiones. O sea, ni enamorado ni enojado, son las peores. Así que démonos un tiempo, hagámonos una pausa, démosle a la mente y al corazón que se conecten
para que las decisiones sean prudentes y convenientes y adecuadas y no tengamos nada que lamentar. Y vayamos adelante, porque es tiempo que se nos ha dado. No es un tiempo para revisar nuestro pasado y lamentarnos en el pasado, sino es un alto en el camino para saber lo que tenemos que ajustar, ajustarlo y salir al momento que nos toque, renovados, hechos criaturas nuevas, hombres y mujeres nuevos, para una sociedad que esperamos que también esté renovada, como lo está haciendo la naturaleza, automáticamente también lo hagamos nosotros. Y en este tercer momento yo quisiera hacer una reflexión particular sobre el manejo de nuestros sentimientos. A los sentimientos no hay que banalizarlos, pero tampoco volverlos lo más importante. Somos hombres dotados de razón y de corazón. Con el corazón sentimos, con la razón pensamos. Como sentimos, entonces tenemos una infinidad de emociones, es decir, de formas de reaccionar ante las cosas. Si dejamos que sea solo la emoción la que gobierne nuestros actos, pues vamos a ser simplemente emotivos. Si dejamos solamente a la razón, vamos a ser simplemente racionales. Mi propuesta es que unamos las dos, el corazón y la razón, para que seamos emotivos racionales o racionales emotivos, la forma que a ustedes más les guste. Pero unamos las dos. Los sentimientos, las emociones, mejor, no se pueden ni banalizar, ni tampoco eliminar de la realidad humana. Son indispensables. Nosotros sentimos casi desde el momento mismo de nuestra concepción. Estamos sintiendo a toda hora, estamos recibiendo, y vamos guardando y guardando. Muchas de las dificultades o patologías que se tratan en un consultorio de psicología se deben precisamente a todos esos guardados que no han sido expresados. Así que las emociones no se manejan para controlarlas, las emociones no se manejan para suprimirlas, las emociones se manejan para vivirlas y canalizarlas, darles la fuerza necesaria pero suficiente para que no sean las que controlen nuestra vida. Igual se hace con la razón. Qué bueno son las emociones, qué bueno es que Dios nos dio la posibilidad de poder sentir. A mí me encanta poder sentir, me encanta saber que una palabra, que una canción, que una persona, que una situación, que un lugar provoque en mí una reacción. Pero he aprendido a canalizar esas cosas, he aprendido a canalizar lo que siento. ¿Y cómo se puede hacer eso? Voy a tratar de proponerles a ustedes en el tiempo que nos queda. El primero es controlando la conversación con nosotros mismos y eliminando de nuestra mente y nuestro corazón los lenguajes negativos. Saca la basura del corazón, sácala. Yo utilizo siempre la misma figura, es como coger ese cepillo de alambre con el que se limpian algunas cosas que se les ha pegado, como el óxido o un material que le hace daño. Vamos a hacer lo mismo, pues no con un cepillo de alambre al corazón, pero vamos a cepillar el corazón y le vamos a quitar el óxido, porque nos acostumbramos al óxido en el corazón, nos acostumbramos, no nos digamos mentiras, nos acostumbramos a vivir con óxido en el corazón, y entonces con la misma facilidad que somos capaces de decir te quiero, somos capaces de decir te odio, somos capaces de ¿cómo me hago entender yo? Como de sacar de nuestra lista de afectos, y tenemos lista de afectos y lista de desafectos. Con alguna facilidad vamos cambiando elementos de la lista de afectos a desafectos y la de desafectos a afectos, según nos convenga o nos parezca. Saquemos los mensajes negativos, saquemos de nuestra mente los prejuicios, los preconceptos. A las personas no las podemos ver por preconceptos o por prejuicios, y menos cuando esos elementos negativos vienen inducidos por otras personas. Ni siquiera nosotros hemos tenido una experiencia que nos lleve a emitir tales juicios. Controlemos esa conversación con nosotros, cambiemos esa forma en que vemos a las otras personas, en que nos vemos a nosotros mismos. Este es un punto bien importante, y yo creo que deberíamos aprovechar todo el tiempo que tenemos para controlar la conversación
con nosotros mismos y cepillar el corazón. Segundo, tratemos también de comprender lo que hay detrás de cada emoción, qué la genera, por qué me enojo, por qué me pongo triste, por qué me pongo feliz, qué genera en mí esas emociones, para que yo pueda entonces estar un poco más dispuesto a sentirlas y a poderlos canalizar. ¿Sí? La tarea no es dejar de estar triste y estar siempre feliz, no. Habrá momentos en que vas a estar muy contento y habrá momentos en los que seguramente por alguna razón vas a estar triste, pero que seas capaz de entender qué te pone así y poderlo canalizar. La tercera es encontrar la forma de enfrentar los temores, la ansiedad, la ira, la tristeza. En una serie que yo quiero mucho, que me gusta mucho, hay una frase bien cargada de verdad que dice: el temor te lleva a la ira y la ira te lleva al lado oscuro. El temor es de lo peor que puede haber en la vida, tener miedo. Y de hecho Jesús a todo el mundo se le apareció en esta resurrección y le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y cuando nos encontramos con nosotros mismos estamos tullidos de miedo. Los cristianos deberíamos andar sin temor. Él resucitó y lo que más nos decía es: no tengan miedo, soy yo he resucitado y he venido para darles el Espíritu Santo, un espíritu de fuerza y de poder. Dejemos de andar pensando en qué va a pasar mañana. Ya el ayer está vivido. Cuando te la pasas mirando al pasado te da depresión. Y cuando te la pasas pensando en lo que va a venir mañana te da ansiedad. Y esas dos cosas enferman un montón. ¿Qué va a venir mañana? Vendrá lo que vendrá. Lo importante es cómo estoy yo preparado para vivir mañana. ¿Estás listo para vivir el mañana? ¿Estás listo para vivir una sociedad nueva donde todos seamos capaces de respetarnos, de querernos, de aceptarnos, de cuidarnos, como ha sido el entrenamiento que hemos tenido y que estamos teniendo? La ira no nos lleva a ningún lugar. Volveré a utilizar la frase: nos lleva a un lugar oscuro. Y vivir en la tristeza es la señal de cosas que no salieron como yo las esperaba, porque a veces yo me hago unos planes y los hago con una lógica que no es la más lógica, sino que lo hago con una lógica movida por la desesperación o por el afán. La tristeza va ligada a la decepción, va ligada al fracaso, y a veces nosotros no aprendimos muchas veces a que podíamos tener pequeños fracasos, y esos pequeños fracasos como un entrenamiento a los grandes fracasos de la vida. No estoy diciendo con eso que tenemos que ser fracasados, sino que tenemos que darnos la posibilidad en ocasiones de fracasar para darnos cuenta de lo que somos capaces. Y si nos damos cuenta así, si miramos así la vida, pues no nos vamos a entristecer en ocasiones por bobadas. Otra cosa es entristecernos cuando se nos va alguien al que queremos, o se muere la mascota que lleva tantos años con nosotros. Eso pues es inevitable. Pero esas tristezas se manejan con cariño, con amor, con un manejo de duelo adecuado. Encontremos pues la forma de enfrentar nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestra ira, nuestra tristeza. Eso nos va a ayudar a nosotros a limpiar bastante el corazón y a poder vivir de una manera positiva el resto de nuestras vidas, pero especialmente estos días en que muchos estamos en crisis porque no podemos hacer lo que llamamos normalidad, y a vivir en esa que llamamos normalidad, que quién sabe si es tan normal como pareciera. Más bien lo que la vida nos está pidiendo y Dios nos está pidiendo es que revisemos si a esa normalidad le faltaba un tris de normalidad, de ser más normal. Yo espero pues en este rato haber brindado unos elementos suficientes para que podamos manejar nuestras crisis en la vida. Si alguna de ustedes quisiera profundizar un poco más, yo les voy a dejar mi correo: padrejrestrepo, @episcopalpr.org. Si usted me escribe, yo le respondo y trataré de iluminarlo lo más posible sobre este tema. Y también, si en algún momento quisiera que se hablen de otros temas similares o diferentes, pues nos lo hace saber y seguimos caminando contigo. Estamos caminando contigo para que tú no estés solo. Estamos caminando contigo para sentirnos comunidad.
Estamos caminando contigo porque este es el proyecto de Dios, que esta nuestra Iglesia Episcopal, Diócesis de Puerto Rico, asume con amor y con alegría. Caminamos contigo siempre y le pedimos a Dios que te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sonríe, sonríe con alegría en el corazón, sonríe con fuerza en el alma, sonríe, alaba al Señor, sonríe y canta, porque la vida que Dios nos ha dado es una vida nueva en Cristo su Hijo nuestro Señor, y estamos llamados a vivir de una manera diferente. Les deseo una feliz y santa noche, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. No sigas buscando, quédate con nosotros. Escuchas Radio Leo 1170 AM. En las mañanas con Nato, refrescante. Amigos oyentes, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? En las mañanas con Nato, informativo. En breve estaremos dándole detalles sobre algunas de las informaciones acaecidas en las pasadas 24 horas. En las mañanas con Nato, ameno. Siguen las retretas de la centenaria banda municipal de Ponce. En las mañanas con Nato, comuníquese. Bueno, nuestras líneas telefónicas 842 y 844-1170. En las mañanas con Nato. Gracias.